aquí me han dicho, cuidado, cuidado, me han dicho que hay una celebridad entre el público. Todo el mundo, seré yo, seré yo. ¿Cómo se han enterado, no? ¿Está por ahí Pau Codina? ¿Dónde está Pau Codina? No te escondas porque te tenemos fichado, chaval. Está aquí arriba. Mira, aquí, compañeros. Ahí, bájate, Pau, bájate. Un aplauso para Pau Codina, por favor. ¿Cómo estás, Pau? ¡Qué sorpresa, Pau Codina viene con la expedición de Valencia. Quería hablar un momentín con él porque, vamos a ver, este es un muchacho que es entrenador y jugador del Sueco United, ¿no? Sueco, sí. Sueco lo has dicho bien. Bien. El Sueco es probablemente uno de los equipos con menos suerte del mundo, ¿no? Bueno, lo miremos de donde lo miremos, igual es de buena suerte, ¿no? Sí. Porque un poco lo que buscamos un poco es la libertad. No sé si es una palabra un poco... Pero la libertad, pero ¿cuántos partidos lleváis? ¿Cuánto tiempo sin ganar? Bueno, llevamos 6 temporadas, creo que hemos ganado 2 partidos. No, la libertad la vas a encontrar seguro, O sea, porque te van a dar una carta libertad, nene. 6 temporadas. Oye, ¿qué puedo hacer por ti? Has fichado incluso un cura, ¿no? Sí, tenemos un cura, ha jugado un torero también. Un torero. Y ha jugado mucha gente que de jugar a fútbol no mucho, pero por lo menos divertirse sí que se han divertido, ¿no? El balance no es bueno, ¿no? El balance no es bueno, pero yo diría un poco que lo que buscamos un poco es... La libertad, ¿no? Sí, porque, claro, cada temporada, pues si la plantilla son 20 jugadores, pues son 19 nuevos, claro. y me mantengo yo de momento desde el principio, ¿no? Sí. Yo llevo pues quizás seas tú el problema, jugando ¿no? fútbol. Claro. ¿Te lo has planteado esto? No, te digo, no conozco el caso, Sí. Pero... Hostia, nene, no sé, quiero decir, ganar tiene que ser la hostia, perdona, Sí, bueno, pero por ¿Has lo menos... tú con que ganabas un día? Sí, no, cuando ganamos sí que es verdad que los equipos a los que hemos ganado se han retirado, es decir, han abandonado ya la competición. Claro, es que eso tiene Entonces, que ser. buenas señales. Ya. Y es verdad que cuando bajamos del resultado de 15-0, es decir, que normalmente los resultados son 15-0, 16-1, 22... Una mala racha. Cuando hacemos un buen partido... Es fútbol, no es baloncesto, ¿no? Sí, no, es fútbol. No, es que no lo sabía, ¿no? Cuando bajamos un poco que el equipo contrario no llega a los 10, se ponen nerviosos, Sí. Bueno, pues mira, yo quisiera hacerte un regalito, porque no puedo ayudar, tenéis un cura, tenéis de todo, macho, pero te quiero regalar una camiseta que hemos hecho en colaboración con los amigos de Kokushumushu. Es solidaria, o sea que toda la pasta va a gente que lo necesita. Hombre, no ganarás, pero como mínimo, pues algo ayudarás. ¿Qué te parece? Esto al cura le va a gustar mucho, ¿eh? Sí. ¿Te la puedes poner en el partido del, ¿cómo es? El United... Es Sueca United, un poco... Sí, te veo muy cómodo, pero vamos a acabar ya. Sí, no, yo lo que quería un poco es... No, es que veo, tío... Lo que quería un poco es invitar... ¿Tienes una experiencia, macho? Sí, invitarte a ti. No, gracias. No. O sea, ¿por qué? ¿A jugar? Sí, a jugar un poco, si quieres, de portero, igual, ¿no? Yo juego muy mal al fútbol y quizá pues pudiera estar es que ahí. es por eso te estoy invitando, ¿Sí? claro. Porque es que si tienes un nivel, no puedes jugar allí. Me comprometo, antes de que acabe la temporada, a ir a jugar con el Sueca United. El nombre mola, lástima luego el resultado, Bueno, todo empezó así, ¿no? Un poco la música independiente, teatro independiente, pues esto es fútbol independiente, ¿no? Sin dinero, por y para el pueblo. No sé, ya veremos dónde acabamos. Bueno, pues ya está. Amigo, voy a venir a jugar y ese día, si nos meten menos de 15, pagas tú la paella, ¿vale? Bien, la pagaremos. Mucha suerte, que te hace falta a todo el equipo. Me gusta el fútbol perdiendo. Bueno, y ahora un dato, señoras y señores...